Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Ya les hemos dado 5 minutos a los compañeros que faltaban para entrar a la clase. Bueno, los que faltan seguramente se van a sumar ya en los siguientes minutos, pero ya tenemos que arrancar. El día de hoy tenemos que mirar el capítulo 2, que son los componentes de un sistema de protecciones, ¿sí? Entonces, ya les he enviado estas diapositivas a la plataforma. Entonces ustedes pueden revisar, ya las han tenido que ver, así que vamos a considerar eso, ¿sí? Bien, lo primero que les comentaba era que un sistema de protección eh, tiene, eh, tiene ojos, tiene un cerebro y tiene un actuador, algo así más o menos lo habíamos explicado en la anterior clase. Y vamos a describir ahora con un poco más de detalle cómo son cada uno de estos elementos, ¿sí? Les había comentado que los elementos primarios o los elementos que permiten detectar las fallas y las características de las fallas son los transformadores de medida, ¿no? Ya sean transformadores de corriente o transformadores de potencial, ¿no? Aquí se los visualiza. Normalmente se les conoce como CTs y PTs, esto por la nomenclatura inglesa, por el idioma. El CT es un Current Transformer y el PT es un Potential Transformer, ¿no? Para nosotros es transformador de corriente y transformador de voltaje. Eh, ¿Cuál es su finalidad? Como dice acá, es proveer una señal de la medición, o sea, del parámetro al que están especializados, ya sea de corriente o de tensión, pero aislándonos de los voltajes elevados que generalmente tienen estos sistemas, o de las corrientes elevadas en el caso del transformador de corriente. Eh, Esto permite que la señal ya reducida en cuanto a corriente y voltaje llegue al relé de protección o también a elementos de medición, de modo que podamos detectar tanto la corriente y el voltaje para poder realizar los cálculos en cuanto a consumo de energía o lo que nos interesa a nosotros, determinar si hay alguna sobrecorriente o alguna condición de falla. Entonces, estos transformadores de medición tienen una relación de transformación, ¿sí? ¿Cómo se la denomina o cómo se la mira? Es como está acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, un CT puede ser 100 a 5 amperios. Quiere decir que por cada 100 amperios que circulen en el lado primario, en el secundario del CT, eso se va a ver como 5 amperios, ¿sí? Entonces, haciendo una analogía, si por un circuito con un CT instalado de esta relación de transformación circulan 500 amperios, ¿cuántos amperios en el secundario tendríamos? ¿No? Tendríamos 500 es 5 veces 100, en el secundario tendríamos 5 veces 5, que serían 25. Esa es la idea de la reducción de la corriente. También se lo representa como un quebrado 100 slash o quebrado 5, lo mismo que los dos puntos. Y aquí explica, ¿no? Por cada 100 amperios en el primario, en el lado de alta, por así llamarlo, en el secundario del elemento tenemos 5. Hay una variedad grande de relaciones de transformación. Hay 255, 500 a 5, 75 a 5, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esa es la idea, ¿no? Estamos relacionando el valor primario con el valor secundario. En lo referido a los transformadores de voltaje o los PTs, se muestra de esta forma, ¿no? Aquí ya podemos ver una característica interesante, que es este valor de raíz de 3, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos indica este raíz de 3, significa que está conectado entre la fase y el neutro, ¿no? O sea que está
tomando el voltaje de una fase y referenciándolo a tierra. Entonces, si veo 230 raíz de 3, quiere decir que está conectado en una red de 230 kV de voltaje fase-fase, pero al estar puesto a tierra el lado primario va a tener que dividirse entre raíz de 3. ¿Sí? O más sencillo para que recuerden, apenas vean raíz de 3 significa que está conectado en estrella, ¿sí? O sea que está puesto a tierra. Y en el secundario, por cada 230 kV, fíjense que la unidad está marcada aquí en kV, por cada 230 kV, tengo 0.15 kV también en el secundario, que en voltios vendrían a ser 150 voltios. 150 voltios, pero lo mismo divididos entre raíz de 3 o conectados también en estrella. ¿Sí? De la misma forma que los CTs, se puede emplazar estos dos puntitos con una barra, viene siendo lo mismo. Y aquí significa que por cada 230 kV de voltaje fase-fase, voy a tener 150 voltios fase-fase también en el lado secundario, ¿no? Y si mido fase de tierra, tendré que dividir ese valor entre raíz de 3. Esa es la forma de designar la relación de transformación, que viene siendo el parámetro más importante en los transformadores de medición. Ahora, ¿qué parámetro más se ve? Más adelante lo vamos a ver. Aquí tenemos algunas formas constructivas de transformadores de corriente. El primero de acá, el de la izquierda, es un CT de barra pasante, ¿no? Tiene esta forma, de hecho, para que la barra pueda pasar por acá al medio, que vendría siendo como el primario del transformador de corriente, ¿no? Y acá adentro hay un núcleo toroidal que está bobinado con las vueltas necesarias para entregar en estos puntos, aquí y aquí, el secundario del transformador de corriente, ¿sí? Entonces, este es de tipo ventana pasante, no tiene un bobinado primario. De hecho, la barra que pasa por el medio de él sería como una media espira que está circulando por ahí. Porque no es una vuelta completa, no es solamente una pasada. A eso se denomina media espira. En este caso tenemos algo muy similar, solo que este ya no está diseñado para barras, sino está diseñado para que el cable pase por acá, ¿no? Un cable de sección circular pasa por el medio de este transformador de corriente y en estos puntos, que son los bornes S1 y S2, tradicionalmente esa denominación tienen, vamos a llevar la señal de corriente al medidor, al relé o al instrumento de tablero, a lo que yo quiera alimentar con esta señal, ¿no? Que va a ser proporcional a la corriente en el lado primario. Una cosa importante que aquí en los dibujitos no se alcanza a ver es que este tipo de CTs pasantes tiene una polaridad. De hecho, aquí abajo sí se logra ver. Acá en este sectorcito dice LP2, ¿no es cierto? Les apostaría algo muy fuerte a que en este lado está marcado P1, ¿sí? En transformadores de corriente, el lado primario se marca con P y el lado secundario con S. Da la casualidad que en inglés primario es primary y secundario es secondary. Entonces coinciden las primeras letras y no tendríamos tal vez otras letras ahí marcadas, ¿sí? Entonces, si dice P1 a este lado, el flujo de corriente tendría que venir de acá para acá. ¿Y cómo determino eso? Mi red tendría que estar por este lado o a la derecha de este dibujo y el motor o lo que yo alimente por acá, no sé, el centro de control de motores o los equipos o la barra que yo tenga para distribuir a mis elementos secundarios tendrían que estar en el lado P2, ¿no? Esa es la polaridad correcta. P1 está en el lado fuente y P2 está en el lado carga. Así se conectan estos CTs. Si lo llego a poner al revés, pasa algo bien interesante. El fasor se desplaza 180 grados y si es un sistema trifásico, puedo generar una corriente residual falsa, ¿no? O sea, que no es tal, no hay un desbalance así, sino que yo me equivoqué al colocar la polaridad del CT. Aquí
Probablemente esté marcada, algunas veces hay una flechita que está dibujada por acá abajo, o tiene marcas por estos sectores. Lo mismo hay que respetar P1 y P2, ¿no? Eso es importante. Aquí vemos otros dos tipos de transformadores de corriente que ya no son pasantes, o sea, no tienen o tienen borne primario. Aquí, por ejemplo, la corriente, asumiendo que al lado izquierdo está la fuente y a la derecha está la carga, estaría entrando por P1, este lado sería P2, ¿no? Esto ya es un transformador de 69 o 115 kV probablemente, tiene una columna de aislación llena de aceite y en esta cajita están los secundarios, el S1 y el S2, ¿no? Y ahí vamos a cablear eso hasta el relé. Lo mismo pasa con cada fase. En este caso son CTs de media tensión, donde llegará el cable acá, pasa por el bobinado primario y continúa camino por este lado, ¿no? Entonces, si la carga estuviese a la izquierda, mejor dicho la fuente, y la carga está a la derecha, esto tendría que ser P1, esto tendría que ser P2, y en esta cajita de aquí de la base están los bornecitos para sacar las corrientes del secundario del TC. Lo mismo pasa con este, ¿no? Acá solo está dividido en dos bushings cada lado, ¿no? P1 y P2. Constructivamente, entonces, ¿qué podemos ver de un CT? Ya en media y alta tensión que tienen entrada y salida. Eso es importante. Siempre tienen entrada y salida los CTs, ¿no? Porque la corriente tiene que continuar, tiene que fluir hacia su carga. Listo. ¿Qué más podemos ver de los transformadores de corriente o de intensidad, como dice aquí el dibujito? Acá está esquematizado un transformador de corriente. Miren, como les decía, la entrada de la corriente es por P1, pasa el bobinado primario, la salida es por P2 y llegamos al receptor. En el secundario del TC tenemos los bornes S1 y S2, donde S1 se considera como el de la polaridad sustractiva, ¿no? O sea, la corriente que entra por P1 diríamos que sale por S1, pero afectado por la relación de transformación, ¿sí? Entonces, si el flujo de la corriente es de P1 a P2, en el secundario es de S1 a S2, ¿sí? Aquí les decía, si me equivoco y en vez de conectar S2, S1, perdón, como el de la polaridad hacia el relé, si le conecto S2, ¿qué voy a tener? La corriente va a ir hacia el revés, ¿no? Va a ir al revés y el relé va a creer erróneamente que en lugar de alimentar al receptor potencia eléctrica, el receptor es el que está proporcionando la potencia hacia la red, que se comportaría como un generador, ¿no? Entonces, eso pasa si se voltea, como les digo, 180 grados el fasor de corriente, ¿no? Y aquí es el ejemplito, es a un amperímetro, no es a un relé, eh, pero básicamente es lo que queremos mostrar. Algunas cosas importantes antes de intervenir un transformador de corriente, esto es importante que lo sepan. Los transformadores de corriente están diseñados para trabajar en régimen prácticamente de cortocircuito, ¿ya? Es como si estuviese puesto este puente entre S1 y S2 siempre, y así es su estado de funcionamiento, o sea, no puede estar un transformador de corriente en circuito abierto, ¿sí? Entonces, si alguna vez ustedes han testeado, han verificado un medidor, en un medidor, si uno mira la resistencia de la bobina de voltaje, o sea, donde se conectan los voltajes, ahí voy a medir una resistencia muy grande, ¿no? Superior en el orden de los megaohmios, puede estar en 10 megas, 5 megas, etc. Y si hago la misma medición en los puntos donde se tiene que conectar la corriente o donde está la bobina amperimétrica, voy a medir cortocircuito o un valor muy, muy bajo de corriente, si es que logro ver, de resistencia, perdón, si es que logro verlo, ¿no?
serán 0.01 amperios, etcétera. Entonces prácticamente es como si estuviese un cable internamente ahí. A los que han sido observadores y han mirado un medidor de disco, de los antiguos, de los cabezones, que estaban como en un recipiente de vidrio en sus casas, han debido ver una espira de alambre grueso de cobre brillante, ahí resalta entre las cositas que están ahí adentro. Pues esa es la bobina amperimétrica, ¿no? Es un bobinadito que tiene unas 4 o 5 vueltitas nada más y que se conecta ahí el principio de la corriente y el final, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Un amperímetro, un medidor o un relé, cualquier entrada que sea destinada a corriente, tiene muy baja impedancia entre sus bornes, que es prácticamente un cortocircuito. Ahora, ¿qué pasa si esto está en operación? ¿No? Esto puede ser un sistema de potencia en una subestación cualquiera. Pueden estar circulando por acá, no sé, 100 amperios, ¿no? Y si es un CT de 100 a 5, en el secundario va a estar por acá circulando 5 amperios, ¿no? Es poquito, dirán. Puede ser poco para un sistema industrial, 5 amperios. Sin embargo, no lo puedo abrir, o sea, no puedo de acá quitar este cablecito y quitar este otro. ¿Por qué? Porque en el momento que haga eso, al ver en circuito abierto el transformador de corriente, va a elevar su voltaje, se va a subir su voltaje y voy a producir aquí un arco que dependiendo de la reacción del que esté manipulando eso, o sea, eh, si uno cuando mira un chispazo trata de alejar la mano, lo va a alejar más, entonces puede dañarse el aislamiento del secundario, lo que muchos técnicos, ingenieros que saben o hacen conexiones de TCs, le llaman explotaste el TC, ¿no? Lo que pasa es que al estar en circuito abierto, un TC se comporta como un transformador elevador de voltaje, ¿no? ¿Y cuánto lo eleva? Pues en el mismo orden. De 100 a 5, el inverso, trabajando como un transformador convencional en circuito abierto, sería como 20 veces el voltaje que yo miro aquí, lo elevaría, ¿no? Si aquí tengo 1000 voltios, por decir algo, de caída en el primario, pues aquí voy a tener 20, ¿no? Si aquí tengo 100 voltios, aquí voy a tener 20 veces los 100 voltios, o sea, 2000 voltios, ¿no? Que estando en una bornerita pequeña lado a lado, eso se hace un arco inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el consejo, la moraleja de todo esto? Que tienen que recordar siempre que vayan a trabajar con transformadores de corriente, que el secundario de un CT siempre tiene que estar cortocircuitado. Y si en este caso voy a intervenir el amperímetro, lo voy a sacar de servicio porque se dañó la aguja o se dañó la tarjeta y lo tengo que reemplazar, tengo que poner este puente, ¿no? Que en la práctica es un jumper o inclusive hay borneras que son cortocircuitables con una palanquita o se ponen también unos cortocircuitos tipo bananitos, como un puentecito que se ajusta en la bornera. Primero tengo que colocar esto y una vez que esté bien seguro de que esto ha sido colocado así, y me voy a dar cuenta que pasó esto porque en el amperímetro va a bajar dramáticamente la lectura hasta un valor cercano a cero, porque la corriente va a preferir hacer este camino, ¿no? No va a ir por el lado del amperímetro. Entonces recién puedo desconectar y dejarlo así como está aquí, ¿sí? Y mientras no conecte otro equipo aquí al secundario del TC, eso se queda así, hasta nuevo aviso, ¿no? Eso considerando que está en funcionamiento, está en servicio el transformador de corriente. Entonces eso es algo muy importante que si les toca intervenir uno de estos circuitos, jamás, jamás, pero jamás olviden poner el puente en el secundario del transformador de corriente. Eso es muy, muy importante. Sí, este es el circuito equivalente de un transformador de corriente. De aquí no vamos a hacer mucho énfasis, nada más quiero que vean esta parte al final, ¿no? Que habíamos dicho P1 y P2 son los bornes primarios del CT, ¿sí? Aquí hay un transformador ideal de N espiras, etcétera. Aquí se pueden dar cuenta que en el secundario tengo muchas más espiras que en el primario. Esto es clásico de un transformador de corrientes. De hecho, cuando es pasante, esto es
directo, ¿no? No es una espira completa. Lo que quiero que vean acá en el secundario es lo siguiente, cómo se conectan las cargas en un transformador de corriente. Se conectan en serie, señores, en serie. ¿Por qué? Porque si yo pongo en paralelo otro equipo, no sé, este puede ser mi relé 1 y pongo la corriente en paralelo con el relé 2. Nosotros sabemos que la corriente va a dividirse entre esos dos equipos y en el punto común, cuando vuelvan a juntarse, suman todas, ¿sí? Pero no voy a ver la corriente total, yo quiero ver la corriente completa de lo que me esté midiendo este TC, ¿no? O sea, quiero ver la corriente que está circulando en el lado de alto. Si lo pongo en paralelo, en el mejor de los casos, voy a mirar a mitad de corriente a cada uno. ¿Sí? Y dependiendo de la impedancia interna del equipo, alguno verá más o alguno verá menos. No es la idea esa. La idea es que todos los equipos que están conectados al CT vean la misma corriente, entonces tiene que ser en serie. Al estar en serie, la corriente viene por acá, ve la lectura, este es un voltamperímetro o un medidor de potencia, y aquí está en punteadito, dice bobinas amperométricas en serie. Aquí puede estar mi relé 1, mi relé 2, no sé, mi visualizador, mi registrador de eventos, lo que sea, todas en serie hasta el último equipo, ¿no? Hasta el amperímetro, como está aquí dibujado, y devuelvo esta misma señal por S2 para que se mantenga el circuito cerrado. Jamás se conectan transformadores de corriente en paralelo. Ese es otro principio que tienen que aprender. Anótense, no sé, o grábenselo. Jamás se ponen en paralelo. Listo. Ahora, acá, ¿hasta qué punto yo puedo poner equipos en serie? ¿Cuántos podré poner? Tiene un límite, ¿no? Esta en realidad es la carga que le estoy conectando al secundario del transformador de corriente, y eso en cualquier literatura se llama burden, ¿sí? Si han escuchado hablar antes del burden, qué bien, el burden es carga, ¿no? Entonces es la carga en volts ampere que se le puede aplicar al secundario de ese transformador de corriente. ¿Qué límite es? Pues este transformador está construido para un burden máximo. No, todavía no llegamos ahí, pero aparte de la relación de transformación, que puede ser 100:5, como lo habíamos visto ya antes, a un transformador de corriente se le especifica la clase de precisión y el burden. Entonces, este, por ejemplo, podría ser un 5P20. Eso significa que tiene 5% de error, es de tipo protección, y su límite de exactitud es hasta 20 veces la corriente nominal. Y aparte de esa designación, se le da un burden. Normalmente está entre 15 y 30 volts ampere. Los más grandes son de 30, los más pequeñitos entre 5, 10 y 15 volts ampere. Entonces, ¿cómo se calcula esos volts ampere? Eso es lo que está en la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Cómo puedo calcular si está bien mi diseño o si mi transformador de corriente va a funcionar? Este es el caso para el ejemplo anterior, ¿no? Tengo un amperímetro, tengo un batímetro, un medidor de potencia en volts ampere. Cada uno tiene su consumo. Esto sería el consumo del equipo mismo. Y este es de medición de potencia, perdón, de corriente, y este es de medición de potencia aparente. Uno tiene 1.5 volts ampere y el otro 3.0 volts ampere. ¿Qué más entra en juego? Es el cable que va a llevar la señal desde el secundario del TC hasta el equipo, ¿sí? Aquí en el ejemplo tenemos que es un cable de 4.16 milímetros cuadrados y con una longitud de 100 metros, ¿no? Y aquí hay que considerar la longitud de ida como la de vuelta, ¿no? Entonces aquí mínimamente o como máximo está a 50 metros del TC el equipo de medición, ¿no? Y es monofásico. Muy bien, aquí entonces lo que me falta, aquí ya tengo 3 más 1.5, 4.5 volts ampere. Ya de entradita tengo esa capacidad que debe tener el TC, más lo que calcule del conductor.
La resistencia del conductor se calcula por la fórmula clásica de la resistividad, de la longitud y el área. Esto es para un conductor de cobre y con esta fórmula la longitud dijimos 100 metros y un área de 4.16 milímetros cuadrados. La resistividad de cobre es 1/57. Me da 0.422 ohmios. ¿Sí? Eso es la resistencia eléctrica del conductor. Ahora, la potencia que se disipa en una resistencia de 0.422 ohmios es proporcional, bueno, se calcula por la ley de Ohm de potencias, corriente al cuadrado por Z en general impedancia, bueno, en este caso es resistencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué corriente le pongo aquí? Pues la corriente nominal del secundario, como dice aquí, ¿no? Por ejemplo, 100 a 5 amperios. 5 amperios es la corriente nominal del secundario, entonces se anota eso en el lugar de la corriente y en Z anoto la resistencia calculada para ese pedazo de cable. Entonces tengo que la potencia que se va a disipar en el conductor es 5 al cuadrado por 0.422, ¿no? Y haciendo el ejercicio, calculo 10.54 volts ampere. Entonces, ¿cuál va a ser la potencia total que va a alimentar este transformador de corriente? Es 1.5 más 3, aquí está, 1.5 más 3. Bueno, aquí hay un error de typeo, aquí debería ser 3, no 2.5, que es la potencia del amperímetro más el batímetro, por la potencia disipada en el conductor. En total tengo 14.54. Sí, habría que verificar si aquí estamos con 3 o con 2.5. A ver, 10, 13, 14, 5, sí, con 2.5 he hecho el cálculo, ¿no? De hecho, esto debería ser 15.04 volts ampere. ¿Ok? Entonces acá dice, debemos seleccionar un transformador de corriente con una potencia nominal de al menos 15 volts ampere. Ahora aquí ya tomando el valor de 3 en lugar de 2.5, hemos sobrepasado 15 volts ampere. Al haber sobrepasado 15 volts ampere, lo mejor en el caso de sobrepasar 15, deberíamos escoger de 20 VAs. ¿Por qué? Porque no es bueno o no es inteligente dejarlo exactamente en la potencia que consumo hoy, porque mañana puedo necesitar poner algún elemento de medición en serie, como han visto. Entonces va a subir esta potencia demandada y si compro justo ya no me puede abastecer. Ahora, ¿qué pasa? No? ¿Qué pasa si es de 15 volts ampere mi TC y mi carga calculada, no sé, pues el tablero lo llevo 50 metros más allá, así que ya voy a tener no 100 metros, sino 200 metros de longitud de cable y se va a duplicar el valor de potencia, ¿no? Entonces, ese mismo CT, que era de 15 VAs, lo que va a tener es error. Si excedemos el burden, el error de la medición sube y si el error de la medición sube, entonces no va a determinar la corriente en el lado primario con la seguridad, con la precisión que se necesita. Entonces pierdo precisión y por ahí hay una falla muy grande, no la va a ver como tal y puedo dañar algún equipo. Ese es el efecto de sobrepasar el burden o la carga nominal de un TC. ¿Sí? ¿Qué más? Respecto a transformadores de TCs, esta es la conexión en estrella. Aquí está dibujado, bobinado el TC. El primario está directamente sobre los conductores. Y estos son los secundarios, S1, S2 de la fase R, S1, S2 de la fase S, S1 y S2 de la fase T. ¿Sí? ¿Cuáles los estoy conectando en estrella? Puro S2, 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 todos conectados entre sí y a tierra. Ahí armo la estrella. Y los lados primarios S1 están conectándose a un amperímetro y a un batímetro en serie y terminan con el secundario o con los finales de estas corrientes también conectados al punto estrella. ¿Sí? Esta es la forma de conectar los secundarios de TCs en estrella.
¿Se puede conectar en delta? Sí, pero dependiendo de tu equipo, si necesita la conexión delta o estrella. Listo, los límites de precisión o de error. La norma que los maneja o que gobierna los transformadores de medida, ya sea de voltaje o corriente, es la IS 644-1. Entonces, hay CTs de protección y hay CTs de medición. Los de protección pueden ser 5P o 10P, ¿sí? El 5 significa que tiene 5% de error, ¿no? El 10 significa que tiene 10% de error, acá está en esta columna. Y el P es que es de protección, ¿sí? Estos son los valores máximos, más o menos 1% tiene que tener para la corriente primaria nominal y más o menos 2% para en el caso de 10P, ¿sí? El desplazamiento de fase puede ser más o menos 60 minutos. Eso es lo máximo que puede tener de desplazamiento de fase. Los transformadores de medición, transformadores de corriente para medición, ya no llevan el P, sino solamente muestran en la clase de precisión. Es 0,1, 0,2, 0,5 o 1. ¿Y qué significa esto? Es el error para 100% de la corriente nominal. ¿Bien? Para 100% de la corriente nominal es esta columna acá. El clase 0,1 tiene 0,1% de error, el clase 0,2, 0,2 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si la corriente es más baja? O sea, a esto se refiere si el TC es, por ejemplo, 100 a 5 y circulan los 100 amperios en el primario. Entonces, ahí estaría circulando el 100% de la corriente nominal. Pero si solo circula 20 amperios, ¿no? Estaríamos al 20% de su capacidad y en esas condiciones el error sube. Miren, 0,2, el de 0,1 llega a 0,2, el de 0,2 a 0,35 y así. Y si circula mucha menos corriente todavía, el 5% de la corriente nominal del primario, entonces tenemos más error, 0,4, 0,75, 1,5 y hasta 3% de error para un TC clase 1,0. Y acá una lógica similar, el desplazamiento angular es mayor en, cuando la corriente que circula por el nominal es más bajita, ¿sí? Entonces eso es importante de conocer. Listo. Esta es una comparación de la característica de saturación de un transformador de protección comparado con un transformador de corriente de medición. Hasta el momento estamos hablando solamente de transformadores de corriente, ¿sí? El transformador de corriente, o sea, ¿qué pasa en estos puntos, en estos coditos? ¿Qué significa esto? Significa que en ese punto se empieza a saturar el núcleo y a partir de ahí ya no crece más la corriente, ¿no? La parte lineal es la que nos interesa, ¿no? A medida que sube la corriente en el primario, o sea, digamos 5, 10, 15, 20, hasta 100 amperios, si es un 100 a 5, estaríamos en la corriente nominal, aquí abajo todavía estaríamos, y no pasa nada, o sea, no hay una distorsión, es proporcional, va a seguir creciendo a medida que va subiendo la corriente. ¿Sí? El flujo es el que genera, el flujo de campo es el que va a generar la corriente en el secundario. Entonces, el de protección no se satura, miren, llega a valores muy grandes, a 20 veces la corriente nominal, ¿sí? Y no hay efecto saturación, o sea, no hace la curva de saturación y sigue llegando hasta esos valores. Pero ya pasado 20 veces nominal, llegamos a un punto en el que el flujo ya no crece, entonces la corriente en el secundario se va a plantar más o menos en este valor, ¿no? Por decir algo, llegamos a 1000 amperios, 1500, 1800, 2000, 3000 amperios o 5000 amperios ya va a dar lo mismo en el secundario, ya no va a subir la corriente. A eso se refiere esta rodillita. Y en la medición, al ser mucho más preciso, o al yo querer medir y no ver corrientes de falla, porque esto es una corriente de falla, eh, se satura mucho antes, ¿no? Ya para 7, 8 veces la corriente nominal, ¿no? 800 amperios, por ejemplo, ya empieza a saturar y
para 1000 amperios ni pensar, ya se queda plantado la corriente secundaria en este punto. Ahora, ¿dónde está la corriente nominal? 5 veces y nominal, dice, no, estaría para acá la corriente nominal, está bajito. En esas condiciones, un transformador de protección o un transformador de corriente de medición se comportan de la misma forma para corrientes bajas. En corrientes altas es donde hay la diferencia. Sí, y antes de pasar a transformadores de tensión o de voltaje, si tienen alguna consulta, adelante. Algo que no haya quedado claro. Nada, todo claro. ¿Qué dices, Fabio? ¿Todo comprendido? Más o menos dije. Ok. Listo. Entonces, avancemos un poquito de lo de transformadores de voltaje y va a expirar la sesión. Nos volvemos a conectar con el mismo link, sí, inmediatamente. Bien, los transformadores de tensión, acá están los dibujitos parecidos a los de alta tensión de los CTs, pero quiero que se fijen en esta parte. Este es un transformador de tensión de alto voltaje o de alta tensión, pero no tiene salida ni entrada, solamente tiene un punto de conexión. Y eso pasa porque, asumiendo que este es un transformador inductivo, porque hay capacitivos también, aquí está el principio, esto es P1, y tiene un bobinado interno y baja hasta P2, que está en una parte de esta base y se conecta a tierra, ¿sí? Entonces no necesitamos conectar P2, con que conectemos P1, el P2 ya está puesto a tierra y ya tenemos el voltaje de fase de este sistema. Entonces lo mismo pasa para para los otros elementos, ¿no? Entonces tiene una sola conexión, no tiene dos como el transformador de corriente, tiene entrada, una paletita y tiene otra paletita de salida. En este caso no. Aquí tenemos algunos transformadores de voltaje también. Estos tienen dos bushings porque esto es para conectar la fase A y la fase B. Entonces con este PT de dos bushings o de dos fases, puedo ver la tensión de línea, ¿no? Si es 24.900 voltios, por ejemplo, directamente los mira, no está conectado a un lado a tierra. Este sí que se conecta a una sola fase, no tiene una segunda conexión. Estos son algunos tipos de transformadores de tensión o de voltaje de media tensión, ¿no? Así son los de alta, así son los de media. Y en baja tensión, ¿por qué no les muestro uno? Pues porque en baja tensión no necesitamos reducir el voltaje para conectar a un relé o a un equipo de medición. Se conecta directamente.